Diagnóstico de bienestar. Conductas saludables. En Gladys en Éxito. Ayer fue el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y ponemos en contexto el panel que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Leo de talcualdigital.com lo que han sido declaraciones de Caleidoscopio Humano, una ONG que trabaja en Venezuela y que manifestó su preocupación por los suicidios en el país. Recordó que la situación económica produce, por supuesto, estrés, desesperanza, que sumado a la falta de dinero, la poca atención médica, se hace cuesta arriba buscar a profesionales que atiendan la salud mental, que es esencial y cada día pues así se evidencia incluso con estudios científicos cuánto incide en nuestra salud general. La ONG Caleidoscopio Humano alertó este domingo 10 de septiembre que en Venezuela no existen planes de salud mental y hay carencias de servicios médicos especializados para prevenir el suicidio en el país. Y ese es el tema que vamos a abordar con nuestros dos invitados. ¿Cómo podemos prevenir el suicidio en Venezuela? Saludamos a Robert Lespinace, psiquiatra, fue presidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, profesor jubilado de la UCB. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, un placer, gracias por la invitación. A usted gracias por estar estos minutos con nosotros y también saludamos a Emanuel Rivas, periodista, miembro de la ONG justamente Caleidoscopio Humano, que he citado, y del proyecto monitor de ESCA-VE. ¿Cómo estás, Emanuel? Buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, Gladys. Muchísimas gracias por la invitación. A ti gracias y gracias por el trabajo que vienen haciendo desde la organización no gubernamental. Y me gustaría empezar contigo para que luego también el especialista, justamente el doctor Robert Lespinace, podamos compartir, además en la medida de lo posible, herramientas, recursos para prevenir nuestra salud mental. Emanuel, ¿cuál es la situación que se presenta hoy en día de acuerdo a las evaluaciones que vienen haciendo y la atención que vienen haciendo de la población dentro de esas carencias que ustedes explican, muy bien explican, esa adversidad en lo económico? Fíjate, desde Caleidoscopio Humano hemos estado visibilizando este tema que todavía es un tabú en Venezuela y hemos hecho énfasis justamente en Mérida porque es una entidad donde se tiene la mayor tasa de suicidios en el país, ¿sí? Muchas veces como comunicadores sociales, como periodistas, nos limitamos quizás a dar solamente las cifras de la situación, las cifras de lo que está ocurriendo en Mérida y en el resto del país, pero dejamos a un lado temas tan importantes que llevan a que estas estadísticas se incrementen, ¿no? Uno de esos, como tú ya bien lo comentabas, es la situación económica y la emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela, pero también hay otros factores que nosotros desde el Caleidoscopio Humano y desde el proyecto Monitor de ESCA-VE quisimos abordar, que es, por ejemplo, en el estado de Mérida, el uso excesivo de agroquímicos también tiene una influencia en que se incrementen las tasas de suicidio. Y hay un punto muy importante, Gladys, del que muy poco se habla, y es justamente el trabajo de nosotros como periodistas y como comunicadores a la hora de transmitir la información. Esto es muy importante, yo creo que el doctor más adelante quizás pueda darme quizás más luces sobre este tema, pero el manejo comunicacional que se le está dando al tema está llevando a que estas cifras se incrementen. ¿Por qué? Porque las estamos manejando con un poco de amarillismo, dando muchísimos detalles a las personas sin tomar en cuenta que allá afuera hay personas vulnerables que pueden tomar esta información, que pueden tomar estos detalles e ir a atentar contra su vida. Entonces son muchos detalles que nosotros desde Caleidoscopio Humano quisimos visibilizar y no quedarnos solamente en las cifras, no quedarnos solamente en el que, mira, se lanzó X persona por X sitio, sino irnos más allá, buscar el fondo del problema y cómo desde nuestra organización, desde el trabajo que nosotros hacemos, que es un trabajo de capacitación, de educación constante a periodistas, a miembros de la sociedad civil, cómo podemos nosotros contribuir de cierta medida a disminuir estas estadísticas que, como te digo, en Mérida son muy, muy lamentables.
Sí, te entiendo perfectamente, Manuel. Ese ha sido siempre un tema de cómo comunicar, ¿no? Esto bueno, porque la no comunicación tampoco es, digamos, saludable para un país. La desinformación o la información en este caso, como bien dices tú, dentro de un tono amarillista, sensacionalista, es Así. irresponsable. Entonces, ¿cómo hacer para comunicar esto de la manera más responsable, efectiva, que sirva, que ayude, que aporte y no todo lo contrario? Ahí pasamos al doctor Robert Lespinace, psiquiatra, y como decía, fue presidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Es todo un tema, doctor. Sí, muy interesante lo que ha dicho Manuel, porque el representante de Caleidoscopio, porque esos son factores fundamentales dentro de la posibilidad de evitar que aumenten los suicidios. Y es, en primer lugar, el evitar en las zonas rurales, sobre todo, el acceso a esos pesticidas y a esos elementos que se utilizan para la parte agraria, que se están utilizando mucho para la autoagresión. El otro elemento que también me parece muy importante es lo que él dice al respecto de la información. Generalmente en todas partes del mundo está prohibido dar detalles sobre los actos suicidas. Es Ujú. decir, en los medios de comunicación debe hablarse con mucha parquedad, con mucha precaución y no dar detalles de cómo se llevó a cabo, ni los pasos que se dieron, ni las situaciones que se presentaron, porque lamentablemente ese amarillismo y eso también, ese dar tantos detalles precipita el que se imite la conducta. Y es uno de los factores que también aumenta el número de suicidios. La publicación, la notificación, la información, muchas veces mal dada, donde te dan muchos elementos para que la persona que tenga una idea parecida lo lleve a cabo basándose en el éxito que tuvo la persona que lo hizo. Ujú. Ahora, doctor, ¿qué podemos hacer, por ejemplo? Porque es un problema que hay que abordar, que hay que atender, que hay que visibilizar para justamente lograr respuestas efectivas, entre otras para lo que es la atención, buscar para digamos, el desarrollo hasta de políticas públicas con profesionales que puedan atender la salud mental, ¿no? En medio de las circunstancias económicas. Eso es muy importante porque también tenemos un deterioro marcado en lo que es la atención de la salud mental en Venezuela. La mayoría de los establecimientos están cerrados, no cumplen con su función, no tienen recursos, no tienen personal y otro elemento adicional que se añade y es que el personal se ha reducido en su tiempo de trabajo porque el salario no le alcanza para pagar el transporte de su casa al sitio de trabajo. Entonces se ha reducido la actividad laboral a 2 o 3 días de la semana para que el personal pueda acudir al centro de trabajo. Es la carencia de medicamentos, la carencia de hospitalizaciones, la carencia de recursos y de una política de información y de notificación y de prevención en el país, que solamente las organizaciones no gubernamentales como Caleidoscopio, etcétera, se han dado al trabajo de ellos. Lamentablemente tenemos una situación de abandono de todo lo que es la salud mental. El problema es grave porque presupuestariamente el 1% del presupuesto, menos del 1% del presupuesto en salud se destina a la parte de salud mental. Entonces tenemos un aspecto de la salud que es el bienestar, el completo bienestar físico, mental y social, Ujú. que está abandonado, pues porque hay un área Desatendido. que no tiene, para hospitalizar a un paciente en Venezuela, lamentablemente es imposible porque casi todos los hospitales están cerrados y o no tienen personal o no tienen ni siquiera la comida para los pacientes, ni el hecho de que puedan recibir medicación. Aunado a esto, pues la actividad privada es muy costosa, es inalcanzable para las personas porque lamentablemente el costo de la vida ha aumentado y todos los insumos y todas las cosas pues han aumentado una proporción exagerada
exagerada y por supuesto se hace inalcanzable la atención del servicio mental a las personas del país. Claro, en mi propio proceso personal, que lo he compartido muchas veces y así lo seguiré haciendo por mi necesidad, además de hacerle ver a las demás personas que esto no puede ser un tabú, me consigo que sí, culturalmente sigue subestimándose el tema de la salud mental. Incluso en el gremio médico hay quienes están cada día enfocándose más en esa arista necesaria para un tratamiento digamos, ¿no? Disciplinario, incluyendo la salud mental, pero no así en otros que todavía, bueno, se descarta esa opción de ver cómo está esa persona desde el punto de vista mental para poderla sanar de manera general, con además lo que es la incidencia del pensamiento en nuestra salud física. Entonces te pregunto, Emanuel, dentro del trabajo que vienes haciendo como periodista, miembro de la ONG Caleidoscopio Humano y del proyecto monitor de ESCAP-VE, ¿qué has percibido tú en ese análisis de nuestra población en medio de las carencias? ¿Esa cultura de la subestimación de la salud mental sigue estando presente? ¿Se descartar o incluso no identificar, no reconocer que podemos estar atravesando? Fue mi proceso durante 3 años seguidos, una depresión, por ejemplo, para atenderla con efectividad, obviamente acudir a especialistas que me pudieran apoyar. ¿Eso lo percibes como parte también de un elemento a considerar y a trabajar, digamos, desde la concienciación? Claro, fíjate, yo creo que lo primero que estamos fallando es que no hay políticas públicas de atención. Mérida, como te dije anteriormente, es el estado con la mayor tasa de suicidios del país y aquí no hay políticas públicas, ni municipales, ni regionales, ni nacionales para atender el problema de la salud mental. Hay otro punto también muy importante que nosotros también hemos destacado, que hay personas que tienen lamentablemente que escoger entre su salud mental o su alimentación. La situación del país lleva a que muchas familias en este momento tengan que decidir si acudir a un médico o alimentarse. Y eso está ocurriendo acá en Mérida. Hay municipios como el municipio de Pueblo Llano, por ejemplo, que está en la zona del Páramo y que es uno de los municipios con la mayor tasa de suicidios, no solamente en Venezuela, sino a nivel de Latinoamérica, que no tienen cómo asistir a una consulta psicológica. Son $20, $30, entonces no hay forma de cubrir esos gastos porque no se trata solamente de ir una vez a consulta psicológica. Es un periodo que hay que cubrir y lleva tiempo y lleva muchísimo dinero, obviamente, porque no hay una atención pública que permita. Entonces, tú como persona puedes priorizar o puedes estar consciente que necesitas atención psicológica, pero si el Estado no te da las herramientas para recibir esa atención y no tienes el poder adquisitivo para lograr cubrir unas consultas privadas, no lo vas a hacer por mucho que estés consciente de que necesitas ayuda. Porque no hay manera, exacto. Ejemplo, en el Hospital Universitario de los Andes, que es el principal centro médico de acá del estado de Mérida, una consulta en el área de psiquiatría te puede tardar 4, 5, hasta 6 meses en recibirla. En esos 6 meses es muchísimo lo que puede pasar. Incluso llegar a esta medida extrema que hoy estamos tratando de visibilizar de la mejor manera, sin revictimizar, sin mostrar detalles que lo veníamos conversando, pero sí diciendo, mira, aquí hay una realidad que hay que mostrar, una realidad que el Estado no está atendiendo y que nosotros como comunicadores, como activistas, como defensores, tenemos que hacerlo y tenemos que mostrarla. Sí, definitivamente. Y doctor Robert, ya para cerrar, porque aquí se han, puesto sobre la mesa todos los problemas, ¿no? Los diferentes problemas y obstáculos que se presentan, parte de un drama, además, que se puede decir es nacional, porque de una u otra manera, pues la gente con lo que se padece termina, presentando algún tipo de patología, incluso, ¿no? De la mente, esa desesperanza muchas veces que te arropa en todos tus espacios de vida. Y ahí la pregunta, ¿qué podemos hacer? Porque mientras esperamos la ayuda pública, mientras esperamos se organice, mientras esperamos se planteen las políticas no necesarias y se logre dar los recursos a la gente, ¿qué podemos nosotros, en qué podemos ayudar para que pues la sociedad que hoy se siente así pueda recibir la atención adecuada y salir, en este caso, de esas crisis en la salud mental?
primero, bueno, educar al país, a educar a la población en relación a que cuando hay una idea suicida o un intento suicida, pues inmediatamente hay que tomar en cuenta, muy importante, es decir, es muy importante que se tome en cuenta ese intento o esa ideación, porque eso puede traer ya de por sí una idea, una posibilidad marcada de que esa persona lleve a cabo lo que está pensando. El 90% de las depresiones y de los cuadros psiquiátricos están vinculados al suicidio. Es decir, la mayoría de las personas que se suicidan, en un 90%, son pacientes mentales. Es necesario educar, informar y también al mismo tiempo tratar de social y económicamente ayudar a la población, porque las condiciones de vida se han deteriorado de tal manera que nuestro problema grave, que es la desnutrición, que es la falta de recursos, la falta de asistencia social y asistencia médica, esto ha determinado que la población esté en una condición prácticamente de mucha vulnerabilidad. Ujú. Hay que también desestimizar, porque se estimiza a la persona que sufre alguna enfermedad mental. La estigmatización. Ujú, Discúlpeme, sí, ujú. la El estigma. estigmatización es un factor que hace que las personas no recurran a recibir ayuda, porque pues socialmente a veces se les descalifica, se les maltrata y se les hace sentir disminuidos, y entonces hay que estigmatizar. Desestigmatizar. Pero doctor Sí, Robert, ahí agrego el de acuerdo. comentario de justamente cuál ha sido parte de mi campaña, porque yo he compartido mi caso personal, justamente en ese propósito de pues eliminar ese tabú, esa Sí, estigmatización, esa idea absurda de considerar que alguien que pueda tener algún tipo de condición en su salud mental, pues es que entonces o está loco o pobrecito. sí, No, 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 no exacto. puede ser. O sea, eso hay que desmontarlo, porque es que imagínate, el cerebro, parte tan importante del cuerpo, en que entenderlo así, atenderlo, ayudarlo, proporcionarle todos los recursos y las herramientas para que se fortalezca y que a su vez pues, pueda mandar la mejor información al resto del cuerpo para que funcione. Entonces, es una campaña básicamente que va orientada a eso, a eliminar esa falsa creencia que hace mucho Sí. daño. Hacer ver que el hecho de que una persona se deprima o que esté angustiada o que tenga alguna patología mental no quiere decir que esté inhabilitado para ser padre, para ser madre, para ser ciudadano, para ser profesional, para... No, 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 nada de eso. Eso no inhabilita de ninguna forma a la persona. Una persona puede sufrir cualquiera de estas alteraciones emocionales y es una persona capaz y totalmente apta para cualquier actividad que realice. Eso es muy importante que la población lo sepa, porque lamentablemente cualquier persona que tiene alguna pequeña afección o una afecta o muy grande, inmediatamente se le considera y se le manda, despectivamente se le llama loco y se le considera una persona incapaz de valerse por sí misma y se le ignora o se le rechaza, y es triste porque sufren no solamente la enfermedad, sino encima de eso el maltrato social. Sí, y bueno, obviamente la pérdida de confianza también, ¿no? Porque la Sí, persona, bueno, adopta esa creencia y eso paraliza incluso para la toma de decisiones, se, para la desesti- búsqueda de se- apoyo. sí, se desestima también, se siente Ujú. minusvalorizada y por supuesto lo oculta. El suicidio en todas partes de nuestro país, por eso hay un 50% de subregistro, porque la mayoría se oculta, porque familiarmente se considera vergonzoso y se considera Ujú, casi como un acto de delito o algo que descalifica a la familia. No, ujú. eso es susceptible todo a cualquier persona que tenga un cuadro depresivo, o un cuadro bipolar, o un cuadro de esquizofrenia. Es decir, cualquier cuadro de esa naturaleza tiene riesgo marcado desde el punto de vista suicida. Y muchas veces las condiciones socioeconómicas que estamos viviendo, la desesperanza, la no ver salidas, no encontrar respuestas, ver la sordera gubernamental que no nos ayuda, porque decimos las cosas, pero no hay una decisión de
corregir o de buscar Claro, de atender. soluciones. Entonces, lamentablemente, esto hace que las personas se pierdan la autoestima, pierdan también la esperanza, pierdan la calidad de vida, y la desnutrición es tan grave que nos va a afectar no solamente físicamente, ni, es decir, no va a ser el niño venezolano un niño pequeño y un niño flaco de bajo peso, sino también un niño con déficit intelectual, porque lamentablemente la desnutrición también afecta a la capacidad mental. Claro. Entonces va a haber una gran población que va a tener límites para superarse, no va a poder llegar a tener una profesión o a tener una preparación que le permita valerse por sí mismo, y va a ser una carga social más grave. Eso es uno de los aspectos más terribles que tenemos en nuestra sociedad hoy en día. Así es. Gracias, doctor Robert Lespinace, psiquiatra, fue presidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, es profesor jubilado de la UCB, y gracias a Emanuel Rivas, periodista, miembro de la ONG Caleidoscopio Humano y del proyecto Monitor de SCAV, hoy tocando el tema de cómo prevenir los suicidios, que bueno, aumenta la tasa en Venezuela, y eso es parte de la información que a propósito del Día Mundial justamente de la Prevención del Suicidio compartió la ONG Caleidoscopio Humano. Para no solamente el conocimiento de todo, sino también la atención debida, la respuesta necesaria a esto que hoy en día se presenta en el país como consecuencia de una serie de adversidades, de las circunstancias, sobre todo en lo económico, que por supuesto mortifican a muchos en Venezuela. Son las 4:52, vamos a hacer publicidad y